Trump temeroso por su vida. El presidente estadounidense, Donald Trump, realizó el día de hoy una advertencia. En el caso de un atentado iraní contra su vida, Estados Unidos responderá lanzando 1.000 misiles contra Irán. Más allá de la retórica amenazante de Trump, evidentemente el presidente estadounidense aparece amenazado, atemorizado por las impactantes escenas registradas durante el funeral del líder supremo iraní asesinado por Estados Unidos, Ali Khamenei, en las cuales 40 millones de iraníes vociferaban al unísono: venganza, venganza, venganza. ¿Riesgo real de un atentado contra la vida de Trump o paranoia del supuesto hombre fuerte de la Casa Blanca? Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 332 de Demoliendo Mitos en Vivos, directamente desde Berlín. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. El presidente estadounidense Donald Trump, a menudo retratado y a menudo también escenificado como el hombre fuerte de los Estados Unidos, el hombre a cargo de la Casa Blanca, realizó una advertencia el día de hoy, evidentemente a raíz de un temor personal respecto a su vida, su integridad física. Aquí las palabras de el presidente Donald Trump hace unas horas en su red social Truth. 1.000 misiles están listos y preparados para atacar la República Islámica de Irán y miles más se lanzarán inmediatamente si el gobierno iraní cumple su amenaza, pronunciada en muchos rincones del mundo, de asesinar o intentar asesinar al actual presidente de los Estados Unidos de América, en este caso a mí. Ya se han dado las órdenes y el ejército estadounidense está listo, dispuesto y capacitado durante un año con posibilidad de prórroga para diezmar y destruir por completo todas las áreas de Irán. Alabado sea la presidente Donald J. Trump. Evidentemente, este tipo de declaraciones responden al temor. Trump efectivamente aparece atemorizado. De lo contrario, no realizaría una advertencia de este tipo en la cual genera un compromiso para toda la nación estadounidense, para las Fuerzas Armadas, para el pueblo estadounidense, para los Estados Unidos en su conjunto, simplemente como salvaguarda para su vida. Aquí aparecen muchísimas cuestiones abiertamente falsas. En primer lugar, Estados Unidos en este momento carece de 1.000 misiles para perpetrar un ataque de estas características contra Irán porque despacharon la gran mayoría de sus misiles en los 40 días de ataques ininterrumpidos en el inicio de la guerra contra Irán. En segundo lugar, todas las historias contadas hasta aquí por Trump sobre atentados iraníes contra su vida en ningún caso presentan asidero real, pero bueno, aparentemente el temor aparece real en la cabeza de Trump. ¿Y a qué responde esto? Bueno, evidentemente, las escenas registradas durante el funeral de Ali Khamenei en Irán, pero no solo en Irán, también en Irak, donde, y podemos comenzar presentando algunas de estas imágenes, donde 40
millones de almas, o según los registros iraníes y de medios internacionales, más de 40 millones de personas participaron en una muestra de unidad verdaderamente única, participaron en el funeral de Khamenei, no solamente en Teherán, sino también en la ciudad de Qom, en la ciudad de Masraf, a lo largo de varios días de un funeral de Estado con una procesión funeraria, incluso a través de ciudades santas para el Islam chiita en Irak, el país vecino. Y esta la imagen, o estas las imágenes posiblemente a raíz de las cuales Trump reaccionó hoy como reaccionó. Los dos colores visibles a lo largo de todo el funeral, básicamente dos. El negro, en referencia al luto, ¿sí? Como significación del luto, y el rojo, las banderas rojas, significando venganza. Y aquí incluso, escuchable en esta parte, aquí, el grito de venganza, venganza y las banderas rojas. Estas sencillamente algunas de las muchas escenas registradas, algunas incluso mucho más imponentes que estas. Por ejemplo, aquí desde el aire, esto en Teherán, atención a la cantidad de gente, según muchos analistas, la conglomeración humana más grande en la historia de la humanidad, más allá del tipo de conglomeración, si política, religiosa, militar, si musulmana, cristiana, judía o hindú, la mayor reunión de personas en la historia del planeta Tierra. Y una vez más, los dos colores a la vista, en todos lados, el negro por el luto y el rojo por la venganza, ¿sí? Aquí bien visible, y evidentemente Trump presenció estas imágenes y presenció la muestra de unidad de los iraníes detrás de su gobierno, detrás de su liderazgo. Algo inentendible, impensable para Occidente, para los medios occidentales, para los analistas occidentales, para los líderes occidentales, después de años y años de machacar con la narrativa, con esta perorata de que todos los iraníes, o la enorme mayoría de los iraníes, no quieren a su régimen malvado. Bueno, aquí la respuesta a la relación entre el pueblo iraní y sus líderes, ¿sí? Unidad total y absoluta detrás de el ayatollah asesinado por Estados Unidos y por Israel, naturalmente, también en el primer día de guerra. Para mí, verdaderamente espectaculares estas imágenes captadas desde un helicóptero, personas y personas y personas y más personas en solamente una de las calles de uno de los días del funeral. Ahí el camión en la procesión fúnebre, otra vez las banderas rojas por todos lados. Además de esto, evidentemente, Trump, allí las banderas rojas más claras que nunca. Bueno, cosas muy interesantes escuchadas sobre este funeral, incluso el hecho de que a raíz de la movilización masiva del pueblo iraní, muchas mujeres, las cuales a menudo carecen de o no acostumbran al uso de el pañuelo, en este caso, en honor a Jamenei, aparecían vestidas con el chador, con el pañuelo negro, lo mismo varones vestidos de manera religiosa, a pesar de que habitualmente no realizan ese tipo de o carecen de ese tipo de vestimenta en la cotidianidad de sus días.
Pero lo cierto aquí, la imagen de unidad. Y sumado a esto, de seguro visto por Donald Trump, evidentemente, también Trump habrá presenciado lo sucedido el día de ayer, justamente un poquito antes de su reacción con esta publicación virulenta de los 1000 misiles, cuando la televisión iraní presentó, después de muchos anuncios y mucha expectativa, un mensaje de el líder supremo actual, el hijo de Ali Khamenei, el líder supremo actual, Khamenei, Mojtaba Khamenei, quien ayer presentó estas palabras en la televisión pública iraní con el siguiente mensaje, palabras leídas por el conductor del programa televisivo, no por la voz de Khamenei. Esto para afuera, ahora sí. Recordemos que Mojtaba Khamenei ni siquiera participó públicamente en el funeral, en este funeral masivo de su padre, porque lógicamente su vida parece en peligro porque los estadounidenses y los israelíes sí perpetran magnicidios, asesinatos tendientes al descabezamiento de los regímenes políticos, de los gobiernos, de los liderazgos políticos de los países enemigos de Estados Unidos y de Israel. Bueno, cuántos ejemplos en los últimos tiempos contra líderes de Hezbollah, de Hamas, de Irán, bueno, el propio asesinato de Ali Khamenei, etcétera, etcétera. Por eso, Mojtaba Khamenei no aparece en público, tampoco apareció más allá de un mensaje grabado con su voz, tampoco apareció en el funeral de su padre, no participó públicamente, como forma de protección de su vida y con toda razón. En el inicio, por cierto, poco después de ese ataque inicial, el cual determinó la muerte de Khamenei padre, bueno, proliferaban las versiones sobre la salud de Khamenei hijo, el líder supremo actual, pero con el correr de los días fueron abandonadas esas versiones y los propios estadounidenses y los propios israelíes convalidan la versión iraní o la noticia de los medios iraníes de que el líder supremo actual, Mojtaba Khamenei, aparece vivo y activo, ¿sí? Así que si los propios estadounidenses y los propios israelíes no rechazan esto, evidentemente Khamenei, hijo, está vivo, aparece vivo. Y este es su mensaje, una vez más, desde algún lugar de Irán, protegiendo su vida. Y atención al mensaje de seguro escuchado por Donald Trump. و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی آبرو بگیریم. Les prometemos que vengaremos la sangre pura del ayatollah Sayed Ali Khamenei y la sangre de todos los mártires de estas dos guerras a manos de estos infames asesinos criminales. Esta venganza es una exigencia de nuestro pueblo y debe cumplirse inevitablemente. Estos criminales, de quienes existe una lista completa de nombres, desde el primero hasta el último, llevarán consigo a sus tumbas el deseo de morir en paz en sus camas. Deben saber que este asunto no depende de mi presencia ni de la de otros funcionarios. Estemos aquí o no, esto se logrará y pronto. Los pueblos libres del mundo cumplirán cada uno su parte de esta misión divina. Fuertes palabras. Bueno, evidentemente después de esto, Trump reaccionó inmediatamente con la publicación de esa advertencia, esa amenaza de los 1000 misiles, ¿no? Seguramente tiritando y con sus dedos temblando frente al teclado, palabras fuertes, la promesa de venganza, aunque no explícitamente de magnicidio ni de asesinato, sino de la venganza de los asesinos. Esto es una cuestión muy importante
en el Islam y por sobre todas las cosas en el Islam chiita, la noción de la justicia y de la venganza o la respuesta a los hechos injustos como una forma de restablecimiento de la justicia, de restablecimiento del orden, ¿sí? Frente a una injusticia. Sí, en la manifestación efectivamente presenciamos imágenes claras respecto a la amenaza contra la vida de Trump, como por ejemplo en Teherán, esta por aquí, si me ayuda la plataforma, este cartel gigante, esta enorme pancarta aquí, escrita en inglés, por cierto, evidentemente con el objetivo de generar miedo en Trump, de aterrorizar a Trump, una vez más en rojo, el color de la venganza para los chiitas, la mano apretada de Jamenei, un símbolo del ayatollah fallecido, y la frase "We will kill Trump", vamos a matar a Trump. Esa la frase puesta aquí en un cartel, de ahí a reaccionar de esa manera por Trump. Bueno, evidentemente Trump muy machito, muy bravucón de la boca para afuera, pero cuando de repente alguna amenaza contra su vida, bastante cobarde el señor. Por aquí, por cierto, otras de las imágenes vistas, pero claro, en una pancarta en un cartel de los participantes en el funeral, ¿no? De las personas participando ahí. Esto no connota de ninguna manera una amenaza, no determina la existencia de una amenaza por parte del gobierno iraní. Ahí la imagen, el cartel en inglés, escrito un poco rústicamente: "We kill Trump", nosotros matar Trump o nosotros matamos a Trump, ¿sí? Bueno, evidentemente la frase escrita por estas personas, estos manifestantes, ahí sin muchos conocimientos del inglés, como una muestra más de el clamor popular, pero no necesariamente una situación real de peligro para la vida de Trump, distinto del peligro para la situación geopolítica de su gobierno, cada vez más acorralado a raíz de la situación en el Estrecho de Hormuz y del control total del Estrecho de Hormuz por parte de los iraníes. ¿Qué otras imágenes, qué otras pruebas de esta supuesta amenaza contra la vida de Trump? Bueno, aquí por ejemplo, lo sucedido 2 días atrás, una vez también en el marco de el funeral, no directamente en el funeral, sino en distintos actos, mítines políticos o religiosos ligados a la situación de duelo de los iraníes. Aquí el imam Mohammad Hassan Aboutarabi Fard diciendo lo siguiente en su prédica: el gobierno estadounidense, mediante acciones unilaterales y ataques agresivos, violó la estructura del acuerdo, el denominado Memorando de Entendimiento entre Irán y Estados Unidos, y cometió flagrantes crímenes de guerra. Por supuesto, ustedes saben que este memorando no se redactó sobre la base de la confianza en el gobierno estadounidense. El mecanismo del acuerdo se basa en el compromiso mutuo y hoy Irán está más decidido que nunca a defender sus intereses nacionales y los derechos de sus aliados en la región. ¿Y cuál es la respuesta del público ahí? ¿Cuál es la respuesta del público ahí? Nuevamente, la parte del público respondiendo. Si me ayuda.
Ahí. ¿Cuál el grito de las personas? Ahora sí, ahí. Una vez más, venganza, venganza, venganza. Y responde entonces el imam Abu Tarabi: bajo ninguna circunstancia se permitirá que Estados Unidos interfiera en los asuntos del estrecho de Hormuz. Y además de esto, en respuesta a este grito de venganza, este lema, el lema de la venganza, no es solo un lema, es una declaración que surge de la fe y la creencia, y aquellos cuyas manos están manchadas con la sangre del líder de la UMA islámica, en referencia al difunto líder de Irán, Ali Khamenei, son criminales cuyos pecados jamás serán perdonados. Insto a los pueblos del mundo a que nos opongamos firmemente a la sanguinaria América de Israel y al criminal Trump. Debemos ser y somos y seremos quienes busquen la sangre de este líder y no dejaremos que su sangre quede impune. Bueno, el lema de venganza no representa solamente un lema, representa un pedido de un pueblo y no vamos a convalidar la impunidad. Hay una vez más, venganza, venganza, una vez más, las palabras respecto a la búsqueda de una venganza. Pero esto, un imán, en el contexto, una vez más, de el funeral del líder supremo iraní asesinado por Estados Unidos y por Israel, con lo cual bastante esperable este tipo de declaraciones. Y por cierto, podríamos deliberar sobre la situación inversa, si algún país hubiera perpetrado el magnicidio, el asesinato del presidente de los Estados Unidos, cómo reaccionarían los líderes políticos estadounidenses, si llamando a la calma, a la desescalada, o por el contrario, realizando afirmaciones tendientes a la venganza y a la respuesta contra el país o los perpetradores de ese asesinato. Casi seguro no, con seguridad esto último. ¿Cuán cierta, cuán real el peligro para la vida de Donald Trump, o cuánto de paranoia en esto? Bueno, hasta el asesinato de Khamenei, todas las denuncias de Trump sobre supuestos atentados contra su vida por parte de Israel, bueno, respondían a la escenificación permanente de Trump de sí mismo como un héroe, como una figura superlativa, sin el más mínimo fundamento, sin la más mínima prueba. Bueno, representaban exageraciones y estupideces dichas por Trump. Los propios atentados realmente existentes contra la vida de Trump fueron perpetrados por el Estado profundo, por sobre todas las cosas antes de su elección para el segundo mandato. ¿Recuerdan aquel tiro arrancando un pedacito, ¿no? Atravesando la parte superior de su oreja. Nosotros eso lo presentamos aquí prácticamente en vivo, y cuando presentábamos esas imágenes en vivo y la respuesta de Trump a eso, con el puño arriba, gritando fight, 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 luchar, 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 determinamos ahí inmediatamente, yo personalmente, este servidor determiné inmediatamente, a partir de acá Trump de seguro presidente, incluso cuando las encuestas lo presentaban en segundo lugar, detrás de Kamala Harris. Bueno, ese atentado cierto, eso verdad, pero todo lo demás dicho por Trump una y mil veces sobre atentados iraníes, todo falso. Ahora, efectivamente, presenciamos una situación distinta porque Trump perpetró el asesinato del máximo líder iraní, una figura reverenciada no solamente por los iraníes, incluso también recorrieron Irak y millones de personas en las calles, reverenciado Khamenei, el líder supremo, por todos los musulmanes chiitas e incluso por muchos no chiitas musulmanes sunitas y personas no musulmanas. También algo así, una figura así como una suerte de mezcla
entre el Papa y el presidente de cualquier país, pero incluso por encima de eso, un líder político y religioso. Bueno, eso genera una situación distinta, pero de ahí a que Irán acometa un intento de asesinato contra la vida de Trump, aparece, a pesar del clamor de venganza, parece muy poco probable esta situación, representa algo verdaderamente poco plausible, porque el negocio de Irán, el beneficio de Irán, no responde a la vida o la muerte de Donald Trump, sino por sobre todas las cosas a la victoria contra Estados Unidos y contra Israel en la guerra iniciada por estos últimos países, por sobre todas las cosas a través del control del estrecho de Hormuz. Naturalmente, esta guerra presenta también una dimensión militar en el sentido de que Irán pudo y puede responder a todas las agresiones absorbiendo el daño de los ataques y respondiendo en la misma proporción, a veces incluso un poco más, o por lo menos si lo quisiera podría responder más fuerte, pero la clave del negocio de Irán, la clave de la victoria de Irán, la determinaron los iraníes a través del control real del estrecho de Hormuz, lo cual genera un desastre para la economía mundial, incluida la de Estados Unidos, para las cadenas de suministro de las industrias, por sobre todas las cosas para los mercados energéticos y específicamente para la inflación y, por cierto, para los Estados Unidos muy en particular. Y esa, la manija, la clave de todo esto, ¿sí? Por eso, más allá de estas amenazas más abiertas o más veladas, difícilmente los iraníes vayan a perpetrar un atentado contra Trump y generar una escalada innecesaria cuando la clave aparece en sus manos. El control del estrecho de Hormuz, en última instancia, determina la victoria de Irán, sí, y no un asesinato contra Trump. ¿Cuáles entonces las posibles causas de este temor de Trump, más allá de su evidente cobardía detrás de sus de sus palabras fanfarronas, estas bravuconadas habituales de él, e incluso esta amenaza de los 1000 misiles? Bueno, voy a presentar acá lo dicho por un antiguo aliado del propio Donald Trump en el movimiento MAGA, en los inicios del movimiento MAGA, sobre una de las posibles explicaciones para este temor de Trump tan repentino y evidentemente tan fuerte, ¿no? Tan fuerte como para una declaración de Trump con una advertencia sobre un ataque con 1000 misiles y demás cuestiones. Con ustedes aquí, nada más y nada menos que el señor Steve Bannon, en su momento asesor de Trump, luego despedido, uno de los padres intelectuales de el MAGA, originalmente, el movimiento Make America Great Again, ¿sí? Ese movimiento político conservador, nacionalista, en gran medida constituido por los trabajadores industriales desempleados, los votantes históricamente, los votantes de toda la vida del Partido Demócrata, los votantes varones, obreros, trabajadores industriales del llamado Rust Belt, del cinturón del óxido, ¿no? El cinturón fabril de los Estados Unidos, hoy desempleados en su mayoría a raíz de la externalización de la producción, del cierre de las fábricas y el envío de esas fábricas o bien a México y a Canadá o bien directamente a China. Esos votantes históricos del Partido Demócrata básicamente representan la base electoral o representaban la base electoral, porque el MAGA hoy día parece destruido o por lo menos tocado de muerte debido a la traición de Donald Trump a sus postulados más básicos, como esto de Make America Great Again, hacer de nuevo grande a los Estados Unidos, la vuelta de las industrias a los Estados Unidos,
no acompañar la política exterior de otros países, como por ejemplo de Israel, por encima de los intereses de los propios estadounidenses. Bueno, frente a la traición de todos, la ruptura de todas esas promesas de campaña, el MAGA aparece roto. Pero este señor lo capitaneaba en su momento. Hoy día representa una voz crítica, muy crítica del gobierno de Trump, desde el conservadurismo nacionalista estadounidense, a menudo con matices fascistoides, ¿sí? Pero aquí lo interesante de todo esto va a aparecer en su explicación de lo sucedido respecto a esta supuesta amenaza. Atención. This thing about, the Mossad has tipped off President Trump about a potential assassination attempt, it's laughable, okay? Esta cuestión de la supuesta amenaza, de las supuestas amenazas contra la vida de Donald Trump son temas, es verdaderamente una cuestión risible, ridícula. Just laughable, more bad. The same group, let me get this right, the same group that completely miscalculated the situation in Iran about the people supported the regime. And yes, el mismo grupo de gente que cometió el terrible error de cálculo en Irán sobre la guerra en Irán y sobre el apoyo real a los líderes iraníes. They sold the president a bill of goods, and the people around the president that bought it. Le vendieron al presidente, ahora le vendieron al presidente Trump y a la gente alrededor del presidente Trump, quienes compraron esta idea. In addition, they still le vendieron esta idea del posible intento de asesinato. Haven't had any inquiry commission in Israel, no formal, because Netanyahu and the Mossad are blocking it, about their culpability, either incompetence, malfeasance, or I don't know, maybe even. A la vez, en Israel no tenemos ningún tipo de comisión investigando el accionar de o lo hecho por Netanyahu. Acknowledgement of October 7th. We got to get to the bottom of October 7th. If they've sucked us into no tenemos a nadie investigando lo sucedido realmente en el 7 de octubre en los ataques contra Israel. We need to know the inciting incident, how it all came about. Y tenemos que saber lo que realmente sucedió ahí, cómo todo esto comenzó. No, the Mossad now desperately trying to push, they're trying to assassinate the president. Isn't it very... Pero lo concreto ahora es que, más allá de lo sucedido en aquel entonces, el Mossad está impulsando esta narrativa, esta historia de que los iraníes quieren asesinar al presidente Trump. The United States is going to get mad. Maybe we should go back and do a ground invasion. Not going to happen. Y por eso, a razón de esto, entonces los Estados Unidos deberían invadir Irán terrestremente, sí, con fuerzas en el territorio. En concreto, ¿cuál es la acusación de Steve Bannon? Bueno, los mismos responsables de capitanear a los Estados Unidos a la guerra, de haber de alguna forma, si no coaccionado a Trump a través de la extorsión, por lo menos haber conquistado su atención y conquistado su corazón para que acompañara la propuesta de la guerra, Netanyahu y el Mossad. Bueno, esos mismos ahora están presentando esta historia ante el presidente y ante sus allegados para que una vez más Estados Unidos recomience la guerra en Irán. Steve Bannon rechaza la guerra en Irán, no por amor a los iraníes ni mucho menos, sino porque para él genera un perjuicio muy grande para los Estados Unidos en nombre de los objetivos de Israel. Quien quiere esta guerra, según Steve Bannon, nada más y nada menos que Netanyahu y el Mossad. Bueno, más allá de la figura de Steve Bannon y de la formulación específica de esto, bueno, muy probablemente, en efecto, este temor de Donald Trump responda en efecto, verdaderamente, a, una vez más,
informaciones, versiones difundidas por el Mossad, posiblemente por la CIA, entregadas al presidente sobre posibles ataques con el objetivo de aterrorizarlo, de generar un condicionamiento para Donald Trump y que nuevamente responda Trump con una escalada, maximizando nuevamente las acciones militares de Estados Unidos contra Irán. Y por cierto, en este sentido, las palabras de Trump del día de ayer responden a esta lógica, ¿sí? Quiero presentar aquí ahora lo dicho ayer por Trump sobre cuántas publicaciones en su página web, Dios santo. Aquí un montón de publicaciones. Qué locura la página de Trump. Esta es su página, desde donde determina los destinos del mundo, básicamente. Atención a las publicaciones, con paredes, con... Aquí sí, con los acabados de estas paredes, estos revoques. Bueno, esto seguramente por las obras en la Casa Blanca, pero bueno, publicando fotos de paredes. Por aquí, esto quería. Ahora sí. Por aquí, sus palabras del día de ayer, pero ¿por qué esta plataforma no presenta lo que debería presentar? Qué basofia. Bien, ahora sí. La República Islámica de Irán nos ha pedido que continuemos las conversaciones. Esto ya negado una y mil veces por todos los líderes iraníes. Hemos accedido a hacerlo, pero Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que el alto el fuego ha terminado. Bueno, después de la violación de prácticamente todos los puntos del acuerdo de entendimiento firmado por el propio Donald Trump, ahora Trump determina abandonar el alto el fuego, con estas palabras del alto el fuego ha terminado, con ataques nuevamente, con amenazas, todos ellos prohibidos por ese documento, sin la entrega de los fondos prometidos, con el restablecimiento de las sanciones, simplemente canceladas durante unos pocos días, sanciones supuestamente parte incluidas en el compromiso, en el memorando de entendimiento firmado por Donald Trump como parte del acuerdo de alto el fuego, de las negociaciones para el acuerdo de alto el fuego. En realidad, más que determinar qué cumplimentaron los estadounidenses, deberíamos contabilizar, en lugar de dónde aparecen los incumplimientos o qué partes no cumplimentaron, en realidad deberíamos sencillamente recordar que cumplimentaron una sola cosa con uno solo de los puntos, con el levantamiento del bloqueo naval, aunque ahora aparentemente lo quieren establecer de nuevo, ¿sí? Bueno, por aquí, a propósito de esto, algunas novedades interesantes del día de hoy, precisamente sobre la situación en Irán. Está la llegada el día de hoy del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, a Omán para negociaciones, allí con el emir de Omán y con los máximos líderes de Omán, para negociaciones ligadas obviamente a la situación en el estrecho de Hormuz, donde Estados Unidos, una vez más, en violación al memorando de entendimiento firmado por el propio presidente estadounidense, comenzó a despachar barcos mercantes por un corredor alternativo al corredor dispuesto por Irán para el paso de barcos por el estrecho de Hormuz a través de sus aguas territoriales. Recordemos que el memorando de entendimiento establecía, o establece aún, porque no desapareció, por lo menos formalmente no fue abandonado, más allá de las palabras de Trump, pero establece que durante los próximos 60 días los iraníes aparecen los iraníes realizan la administración de la reapertura
del estrecho de Hormuz de manera independiente, autónoma, autárquica, bajo su control, por 60 días sin aranceles, sin peajes, pero en tanto estrecho de Hormuz controlado y en aguas territoriales iraníes, pero de manera autónoma por parte de Irán. Bueno, comenzaron los estadounidenses, ya que acá aparece la cuestión nodal, central de todo el conflicto, por lo menos desde que comenzó la guerra. El control real del estrecho de Hormuz determinó y determina la victoria de Irán en esta guerra contra Estados Unidos e Israel. Como acá aparece la carta ganadora de Irán, comenzaron los estadounidenses a despachar barcos mercantes por un corredor alternativo cercano a las costas de Omán. Los iraníes primero realizaron múltiples advertencias, y finalmente respondieron atacando los barcos cruzando el estrecho de Hormuz por un lugar no permitido por Irán, en línea con lo sancionado en el memorando de entendimiento firmado por el propio Donald Trump y lógicamente también por los iraníes. Bueno, esto, una vez más, representa una violación del memorando de entendimiento por parte de los estadounidenses, y mucho más aún cuando después los estadounidenses, en respuesta a los ataques de Irán a estos barcos cruzando ilegalmente el estrecho, los estadounidenses respondieron después con ataques contra Irán. Ataques, por cierto, respondidos ya contra Irán de manera fuerte contra bases estadounidenses en Jordania. Vamos a presentar algo sobre esto a continuación, en Bahrein y en Kuwait. Todas violaciones de Estados Unidos. Bueno, ¿dónde el problema o dónde la necesidad de negociaciones para Irán? Bueno, básicamente en la relación con Omán. Los omaníes no quieren convalidar el paso de barcos por un corredor distinto del controlado por Irán y firmado y aceptado por el propio Donald Trump, pero la presión estadounidense, incluso con la amenaza de ataques, genera que deban por la fuerza convalidar la utilización de las aguas del estrecho de Hormuz más cercanas a las costas de Omán. ¿Sí? Recuerden un poquito de la geografía. El estrecho de Hormuz básicamente presenta dos costas, ¿sí? Las costas iraníes en la parte norte y las costas omaníes en la parte sur. Voy a presentar el mapa para que esto de alguna manera aparezca un poquito más claro. Ahora sí, con la paciencia de ustedes. El corredor y la autoridad, por cierto, la autoridad para la administración del estrecho establecida por Irán, la autoridad para la administración del estrecho establecida por Irán, generó un mecanismo para el cruce con una página web en la cual los barcos interesados en el cruce deben cumplimentar un formulario, deben realizar el registro del barco con el nombre del barco, el país de pertenencia, las mercancías transportadas, el nombre del capitán, su ciudadanía, la ciudadanía de los marineros, etcétera, etcétera. Todo eso de acceso público recién una vez aceptada esa solicitud y aprobada para los países, no solamente países amigos de Irán, sino para los países al menos no hostiles con Irán, quienes no perpetraron ataques contra Irán. Entonces los iraníes convalidan el paso por aquí. El corredor, uno por aquí, y a veces los barcos incluso realizan este recorrido, ¿sí? Bueno, los estadounidenses motorizan el cruce por aquí, ¿sí? Coaccionan, a veces incluso amenazando a los capitanes, coaccionan a los barcos mercantes para el paso por aquí con la promesa de
supuesta ayuda, apoyo, pero no los acompañan, porque si los acompañaran militarmente, los iraníes machacarían, ¿no? Acometerían militarmente a los barcos militares estadounidenses prohibidos en esta zona. Bueno, después de los ataques en esta zona de los iraníes, comenzaron los ataques estadounidenses por Irán y los iraníes respondieron en Bahrein, por aquí, en Kuwait y en Jordania más arriba, por allí. ¿Sí? Bueno, por eso, sin abandonar el tema en cuestión, por eso la visita de Araghchi a Omán, precisamente para el acuerdo de esto, ¿no? Esta plataforma, un día a propósito de asesinatos, un día asesinado el dueño de StreamYard. Dios santo. Bien, los omaníes no participaron en los ataques contra Irán, prácticamente el único país sin participar. Presentan históricamente una posición neutral como una suerte de excepción en la región. Por eso los iraníes nunca realizaron ataques contra Omán, sí contra todo el resto de los países, convalidando la utilización de sus bases militares estadounidenses para los ataques contra Irán, sus espacios aéreos, etcétera, etcétera. Pero ahora deben generar un acuerdo, incluso bajo las presiones, ¿no? Para rechazar las presiones de Estados Unidos y que los omaníes rechacen también el cruce por fuera del corredor establecido por Irán. Esta es una de las cuestiones más importantes del día de hoy. Por aquí, otro de los eventos importantes registrados hoy. Estas algunas imágenes de el aeropuerto Ben Gurión. Una vez más, todos los tanqueros, los aviones de repostaje estadounidense. Esto registrado desde un avión civil. Ahí, por eso una azafata hablando de fondo. Todos los tanqueros estadounidenses, los aviones de repostaje estadounidense, ahí listos para su utilización en operaciones de ataque contra Irán. Una vez más, muchos analistas críticos querrían un ataque iraní anterior a el primer golpe estadounidense o israelí, pero los iraníes difícilmente perpetren un ataque de estas características. Ellos siempre responden a los ataques, nunca comienzan los ataques ofensivos. Estos aviones todos estadounidenses. Israel, si no recuerdo mal, no recuerdo exactamente si contabilizan o 9 tanqueros o 12 tanqueros, si no recuerdo mal, 9. Cantidad totalmente insuficiente para operaciones aéreas, operaciones militares aéreas, para ataques a Irán masivos. Podrían eventualmente algún ataquito con sus propios tanqueros. ¿Por qué? Por la necesidad de 3 estaciones de repostaje, una de ida, de camino desde Israel. Recuerden la cantidad de kilómetros, alrededor de 2.000 kilómetros, si no recuerdo mal, entre Israel e Irán. Una de ida, otra poco antes del ingreso al espacio aéreo iraní, segunda fase de repostaje. Después perpetrarían los ataques, los aviones israelíes, y después de vuelta una nueva recarga, una nueva estación de repostaje necesaria para cualquier ataque con aviones israelíes sin el apoyo estadounidense y sin los aviones de repostaje estadounidense. Con lo cual deberían realizar una división de esos 9 aviones, si no recuerdo mal, en algo así como 3, 3 y 3. Pero tampoco pueden aparecer, ¿no? En cada una de estas 3 fases de repostaje tampoco pueden aparecer todos en el aire, sino que deberían generar una alternancia de 2 y después 1 subiendo, porque los aviones deben realizar, los aviones de repostaje también deben generar la carga y la recarga del combustible de sus depósitos. Entonces, grupos de 3 aviones por estación, pero con 2 en el aire y 1 esperando abajo. Bueno, toda una logística muy complicada, con lo cual podrían acometer a Irán muy, muy levemente, de manera
independientes sin los Estados Unidos. Por eso, lo indispensable de todos estos tanqueros estadounidenses, de todos estos aviones de repostaje estadounidense para cualquier ataque, incluso solamente llevado a cabo por los cazabombarderos israelíes, sin los aviones de repostaje estadounidense, imposibles. Si los iraníes acometieran estos aviones, perpetraran un ataque, ahora de repente ya no podrían ni los israelíes ni los estadounidenses probablemente realizar más ataques. Pero claro, esto connotaría una escalada fuerte por el primer golpe de parte de Irán. Y los iraníes, una vez más, difícilmente realicen el primer ataque por una cuestión de doctrina militar, de posicionamiento político-religioso de ellos, y además porque ellos ya parecen en control de lo más importante sin necesidad de una movida como esta, de una escalada como esta, porque aparecen en control del estrecho de Hormuz. Esa es su carta ganadora, ese es su comodín. Por eso, a pesar de las propuestas o las sugerencias de analistas críticos de un ataque inicial iraní contra estos aviones estadounidenses en el aeropuerto de Ben Gurion en Israel, ningún sentido, o no generaría sentido eso, generar una escalada a partir de ahí, cuando los iraníes ya aparecen en control de lo más importante, sin necesidad de estos ataques, en el estrecho de Hormuz. Y por cierto, a propósito de los ataques del otro día, aquí algunas imágenes de la respuesta iraní, grabada ni más ni menos que por los propios soldados estadounidenses en una de las bases atacadas por Estados Unidos en Jordania. Imágenes satelitales ya documentan los daños sufridos por esa base estadounidense, pero ahora podemos presenciar los ataques iraníes cayendo sobre la base estadounidense, militar estadounidense en Jordania, de acuerdo, según las propias grabaciones de los soldados estadounidenses allí. Atención. Sirenas antiaéreas sonando de fondo, esos los misiles interceptores encendiendo la búsqueda de los misiles iraníes. Ninguno de ellos realizará una intercepción, por eso esas pequeñas explosiones ahí perdidas. Y de repente, atención al sonido, ¡pum!, el ruido de la llegada del misil iraní, bien clarito. Esto grabado por los estadounidenses y difundido por soldados estadounidenses anónimos. Una vez más lo presento. Ahí el ascenso de los interceptores, infructuoso. Y ahora, atentos al sonido, el soldado bajando la cámara, evidentemente esperando el impacto. Y ahora, ¡ay! ¡Pum! Y el señor diciendo, o el soldado diciendo, oh shit, no, muy claro. Bueno, esta la situación. Posiblemente presenciemos, más allá de alguna declaración seguramente mañana completamente falsa de Trump de los iraníes ahora quieren nuevamente un acuerdo, algo así para con la manipulación del comienzo de los mercados y el precio del petróleo el día lunes. Vamos a presenciar en los próximos días ataques y contraataques iraníes, pero también vamos a presenciar el cierre del estrecho de Hormuz, no de una manera total y absoluta en las próximas semanas o a partir de ahora, más que conceptualizar la situación del estrecho de Hormuz como una situación de cerrado o abierto, deberíamos recordar el funcionamiento de un grifo de agua, una canilla de agua, más abierto o más cerrado, ¿sí? Desde los ataques de ayer y antes de ayer de Estados Unidos, otra vez ese grifo, ese flujo de agua, en realidad flujo de barcos, bueno, presenta un caudal mínimo recontra mínimo. No cerrado del todo, porque algunos barcos amigos de países amigos iranos, los barcos iraníes sí lo recorren, pero descendió el flujo de barcos muchísimo a apenas una decena de barcos. Deberían normalmente contabilizar alrededor de 100 o más por día.
Bueno, los días anteriores, cuando los iraníes habían, de alguna forma, en ese grifo parecía más abierto de camino hacia la regularización paulatina, bueno, más o menos aparecían 30, 40 barcos cruzando, menos de la mitad, pero por lo menos algo. Bueno, ahora el grifo nuevamente cerrado, ¿sí? Así que esa es la situación en el estrecho de Hormuz. Quería presentar algo sobre la situación en el otro bloqueo marítimo, el de el Mar de Azov y los barcos rusos, barcos mercantes rusos allí encerrados y los ataques ucranianos, la respuesta a eso de Rusia con ataques con drones y misiles contra Ucrania y la presencia de Lindsey Graham en Ucrania, pero lo vamos a presentar mañana. Sí, ya una hora de transmisión, así que podemos redondear por aquí. Eso lo presentamos mañana aquí junto a Fernando Moragón. Mañana también el estreno de la próxima, de la 17ª emisión, si no recuerdo mal, de Demoliendo Mitos Reacciones en nuestro canal en Patreon. El enlace abajo. Mañana vamos a presentar la primera parte de la reacción a una película verdaderamente fenomenal, un clásico, la película 1, 2, 3. Un clásico de la comedia satírica, un clásico de la comedia de la Guerra Fría, verdaderamente desopilante, pero además tremendamente crítica con la geopolítica de su tiempo, con los Estados Unidos, con la Unión Soviética, con el capitalismo, con el comunismo, con los alemanes, con el nazismo, con todos. A todos los ametralla por igual, con una ironía y una historia desopilante. Eso lo presentamos mañana en el estreno en nuestro canal en Patreon. El enlace a Patreon abajo en la cajita de los comentarios. Demoledores y demoledoras, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, nosotros aquí a la espera del partido de Argentina en unas horas, así que fuerza por ahí. Muchas gracias, como siempre, Beatriz Pulido por la moderación, al resto de los moderadores y las moderadoras, muchas gracias también, como siempre. Un beso y un abrazo y hasta el día de mañana. Chao.